Buenos días. Hola Laura. Hola Edgar. Chica, ¿sabes qué? Ahora cada vez que digo hola Laura, me acuerdo de un periodista que se llama José Luis Sastre, que tiene un podcast que escucho, que es de humor, y él trabaja multifacético y ha escrito una novela, la quiero buscar para leerla. Y entonces él siempre saluda a su compañero de podcast de esa manera y siempre me acuerdo de él, me parece un tipo bastante ecuánime, bastante íntegro. Te iba a preguntar, tú no sabes que yo tengo discapacidades, que este es el capítulo que hoy vamos a hablar de esto, y yo había pensado sobre cómo abordarlo y empecé a conseguir una cantidad de discapacidades con las que he vivido por años. Por ejemplo, te puedo contar que cuando tenía 14 años estaba jugando con mi hermano, juego de manos de niños, varones, y nos pegábamos. Nuestro juego era caernos a golpes. Entonces, Qué raro. Sí, esas cosas de los hombres siempre más bruscos, ¿no? Bueno, y de los hermanos creo también, ¿eh? También. Porque mi madre tenía un hermano y Ajá. yo recuerdo un día ya, pero yo tendría 10 años, o sea que ellos 30 y pico fácil. Ujú. 30 y 36 se llevaban 6 años y me acuerdo jugando a pelearse encima del sofá, pero y yo me asustaba. Ah, no, que somos hermanos, no te preocupes, era como un juego, pero pegándose. Y eran personas de 30 años, ya 30 y En tantos. casa de su madre, ¿no? Como... Claro. Bueno, yo jugando con mi hermano le doy un golpe y salgo corriendo. Estábamos en un balcón. Y bueno, estaba la puerta y está la pared. Yo le di el golpe pensando que detrás de mí estaba la puerta. Pero me conseguí con toda la fuerza con la que giré, me conseguí fue con la pared y me he estampado de frente. Recuerdo haber caído y haber por primera vez esas cosas que se ven en las películas, como que la vista se te nubla, ves como estrellitas y así lo sentí esa vez. Y a partir de ese momento empezó en mí a pasar algo que no hasta ese momento no me pasaba, que era que perdí el olfato totalmente A raíz de de ese ese golpe. A partir de ese golpe me lo traté un par de veces y no llegué a conseguir la manera de recuperarlo, porque era como una especie de amnesia del olfato. Yo percibo, porque la gente me pregunta, ¿y eso no te afecta con el gusto, por ejemplo? Porque cuando yo, por ejemplo, Claro. me enfermé de COVID, era horrible, porque la comida realmente no sabía nada. Pero después del golpe, lo que me pasó fue que olía quemado. Y mi mamá, ¿no hueles que se está quemando algo? ¿Por qué no me avisas? Yo me doy cuenta que algo se está quemando porque sale el humo. Yo hasta el sol de hoy, si algo huele mal, o sea, yo soy si algo huele muy bien o huele muy mal, a mí no. Y también vi que y creo que es como todo, esa discapacidad de no poder diferenciar olores, me agudizó otras cosas, otros sentidos que en lo personal siempre siento que digo, estas cosas que veo, que siento que ato cabos que me llevan, es más o menos como de esa misma época. Este, Siempre, desde pequeño, también hubo una época que los médicos decían cosas sobre mí que no, no pasaron, pero eran como diagnósticos que mi mamá, que es como todavía hoy en día, es muy de ir al médico y de estar muy preocupada por su salud, que si a ella le duele algo puede empezar a pensar cualquier cantidad de cosas que se sienten mal. Uy, mi madre era justo el polo opuesto. Yo he No se salido a ella. preocupaba. No, mi madre al médico no. O sea, en vez de pensar que el médico vas que te cure, no, al médico no hay que ir. Sí, así mi esposa, además. Y yo... Y yo he salido igual, tengo pánico, pero pánico Ahí reconocido. Pánico. Y en vez de pensar que es para curar, no, a ver qué me va a encontrar. Bueno, Y lo pospongo. yo me he conseguido en esta época siendo un poco mi mamá. O sea, la niña cada vez que se siente mal, yo no la mando al colegio y la llevo al médico de una vez. Y mi papá... Menos mal, con Lucio os equilibráis. Yo no tengo Claro. quien me equilibre. Yo no voy directamente. Tú no, sí. Y hay también una postura que mi papá... Los amigos me tendréis que tirar de la oreja. No, y también la sociedad. Yo recuerdo a mi papá, que es un hombre formado en una sociedad machista con muchas cosas machistas, y él tenía esa Con discapacidad todo el de cariño entendimiento. hacia tu papá. Con todo el cariño. Además, mi papá es un maestro de vida. Todas las cosas que yo en la vida lo he visto hacer donde no le ha ido bien, yo digo, bueno, yo tengo que aprender estas cosas. Si a mi papá no le fue bien por acá, porque yo tengo que seguir esto. Es una manera. Y eso, con todo el cariño, como tú dices.
Él tampoco, y el médico. Eso es para... Él decía frases groseras sobre ir al médico. Como que eso es como casi que para niñas, pues eso... Él aguantaba su dolor y él... Como macho. Exacto, como macho. Aguantarse el dolor como macho. Y, es más... Eso recuerda a las telenovelas, ¿eh? Sí, y Latinoamérica y esas Sí. cosas que tú dices, ya sabes, que caminar con alguna cadencia en particular o hubo momentos, él tuvo un accidente, yo de niño íbamos juntos, tuvo un accidente que lo mencioné en el capítulo anterior y en ese accidente él lo operaron le pusieron un tornillo sin anestesia, que es un dolor porque, bueno, y lo aguantó además. Que Sí, siempre... bueno, también es que eran otras épocas, porque Sí, a mí también, hace en 30 el años. año 93, que hace justo eso, 32. más de 30 años, fíjate si soy vieja ya, que voy a cumplir 45 dentro de nada. De nada, te quedas. Resulta que a mí me operaron y me pusieron unos clavos en las rodillas, Ajá. de punta a punta o por dentro, y para sacármelos, que tenía alrededor escayola. O sea, era como unos cuernos de lado a lado en las dos rodillas. Pues me lo sacaron en vivo, sin anestesia ni nada. Únicamente me querían dar el Norotil bebido. Y yo, como no quería tomármelo porque me dejaba muy cao, que no podía ni hablar, dije no. Me dijeron, ¿segura? No me explicaron nada. Y fue en una clínica, o sea, ni siquiera era una clínica, era el Centro de Parálisis Cerebral. Y me lo quitaron ahí en vivo, que yo grité tanto que nunca digo... palabrotas, ya sabes tú que yo soy muy fina. ¿Qué cosas no estaría diciendo de barbaridades que mis padres que estaban esperando en la sala de espera? Ese era en Montjuic, en la montaña, se fueron a dar una vuelta a la montaña. No podían soportar, yo decía, ¡dejármelo dentro! Uf. Fue un horror, por eso yo creo que mi nivel de dolor ya es tan alto que nadie se lo explica. Bueno, mi papá tuvo hablando sobre esa fuerza del macho vernáculo, diría en Latinoamérica, fue una fractura abierta, es decir, no fue solo la fractura, sino que el hueso salió. Yo vi, esa imagen está en mi cabeza, ver una piel rota y un hueso hacia afuera. O sea, disculpa ser tan gráfico, pero No, es sí, una imagen. Eso fue lo que te digo yo, de la... Y ese hombre aguantó desde allí hasta que fue al doctor, hasta que lo llevaron. Pues vinieron, nos rescataron, porque estábamos en un lugar además perdido. Yo estaba trabajando con él. Me llevó a su trabajo un día, imagínate tú. Afortunadamente, por suerte. Sí, bueno, sí, por suerte, él se lesionó, pero realmente me salvó la vida en ese momento. Claro, te salvó la vida y también tú pudiste estar, supongo, Sí. para avisar, a eso me refiero. No, es que estábamos en un lugar solo, no Ah. había teléfono, eran los 90. Claro. O sea, llegó gente de la obra porque Hay que explicárselo a la gente joven También. si alguien nos oye. no existía teléfono, celular. Aunque no os lo imaginéis, no existía teléfono, tenías que encontrar una cabina de teléfono si es que había un montón de kilómetros. Y el celular lo tenía los dueños de la obra. Mi papá no tenía un celular en el año 94. Como mucho. Como mucho lo tenía el señor, que era obviamente un teléfono enorme. Lo que allá le llamaban los raspayelos o los bloques, le decían. Sí, era un bloque, sí. Los bloques. Y pesaban. Tremendamente, sí, cómo no. Yo, en ese sentido, recuerdo la primera vez en mi vida que vi lo que significaba el teléfono móvil. Fue un viaje que hicimos en el año... Sí, fue en el 92, un año antes de que me operaran, no, fue en 91. Hicimos un viaje a Italia. Que había un atasco, habíamos alquilado un coche con el minipack, unos amigos de mis padres que viajábamos mucho, que eran los padres de mi mejor amiga de pequeña. Y gracias a nosotras, los padres se hicieron amigos, íbamos mucho de viaje. Te cuento por la anécdota. Y había un atasco en una autopista tremendo, tan tremendo. Y la gente, en una esquina de la autopista, se ve que había cobertura. Y empezó a salir todo el mundo con los teléfonos, a llamar y avisar, porque eran horas y horas de atasco. Y nosotros, que no teníamos costumbre, todavía no habían teléfonos móviles en aquel entonces en España, llegarían un año así, digamos a nivel de todo público, ¿no? Nos acuerdo riéndonos nosotros, miren todos los con el móvil, parecen, qué vicio que tienen, y en la mesa en vez de estar comiendo con el teléfono en la mano. Nos parecía como de otro mundo y ahora es lo habitual para nosotros, Sí, de una manera, pero quiero decir cómo ha ido evolucionando también, ¿no? Totalmente. Ahí sería otro tema para hablar, ¿no? Sí, sin La duda. época digital y la época analógica.
Sí. ¿Cómo ha cambiado el mundo? Fíjate, hablando de diagnósticos y de médicos y de todo esto que estamos conversando hoy, yo recuerdo que de niño mi hermano se enfermaba mucho. Mi mamá, como le encanta ir al médico, lo llevaba mucho. Entonces, mi hermano, ella a veces hablamos a diario. Y siempre cuando le digo de Ananda, me dice, ay, igual a Wilfredo, que es mi hermano menor. A mí, era como por obligación, me llevaban también a hacer cosas. Y entonces en eso, esos médicos se creaban unos diagnósticos rarísimos. Por ejemplo, yo recuerdo tener 5 años y que el médico le dijera que me tenían que probablemente operar porque yo tenía una hernia testicular, supuestamente. Al final otro doctor dijo que no, mi mamá buscó otra opción porque estaba como preocupada por operar. Y el niño, ¿cómo va a tener una hernia así? No sé qué. Entonces, bueno, que la única cosa, el único, ¿cómo llamarlo? Inconveniente o el disclaimer que hacían ellos era, bueno, a lo mejor el niño cuando crezca, el hombre será estéril, no va a poder tener hijos por alguna condición. Y era muy raro, nada de eso pasó. Yo crecí, tengo hijos, no pasó nada. Pero sí es cierto que de adulto tuve una hernia inguinal que me tuve que no es testicular, pero es inguinal, es una zona cercana. Sí, yo tengo una, pero y creo que alguna vez lo hablamos. Sí, de hecho, sí. Aquí. Y que me tuve que operar porque me molestaba muchísimo. Y también hubo otra que viene viene el cuento por algo que yo siempre lo he mantenido o lo he manejado como una ligera discapacidad personal, individual, que tiene que ver con los idiomas. Cuando yo era pequeño, en esas evaluaciones que te hace el pediatra, el médico, el pediatra, le dice a mi mamá que yo tenía problemas auditivos, que no escuchaba bien, y que bueno, probablemente tenían que hacerme otros estudios para descartar otras cosas. A la larga todo salió bien, no pasó nada. De hecho, yo tengo un oído impresionante, es una de las cosas de las que yo escucho mucho más de lo normal. De hecho, hablando, yo que hago películas, cuando está uno grabando el sonido, los sonidistas suelen decirme, mostrarme y el sonido del trabajo para ver si yo identifico alguna cosa que ellos no estén identificando, porque tengo un buen oído. Pero yo tengo un grave problema con el entender los idiomas. El inglés lo estudio desde la adolescencia mira, Duolingo, cualquier cantidad de cosas, talleres pagados, cursos para aprender, y no he podido manejarlo porque llega el momento en que alguien me habla en inglés y yo no es nervio, no es que me bloqueo, es una cosa auditiva. Yo no entiendo qué me están diciendo. Y me pasó con el francés también, el tiempo que viví. O sea, yo lo gramático, yo te leo, te entiendo algunas cosas, me puedo comunicar, las cortesías las manejo, pero cuando escucho a la otra persona hablándome en su idioma, yo mi oído, nada. Y es, ojo, como te digo, algo de lo que me jacto porque... Claro, algo que en la descodificación auditiva, por lo que sea, no te funciona al mismo nivel. Sí, ¿no? Porque hay gente es cuestión de capacidades al final también. Totalmente. Cosas que a lo mejor ni siquiera se miden, ¿no? Por eso hay gente que tiene facilidad para los idiomas, como considero que tengo yo, y gente que no. Así es. Pero ¿Tú hablas 4 idiomas? ¿Hablas? Sí. El valenciano, el inglés, el francés sí. y el español. Sí, bueno, el inglés, digamos que lo chapurreo. Yo hablar, no diría tanto, pero bueno, que lo entiendo y me podría defender, sí. Okay. Francés, catalán y castellano, sí puedo decir que los hablo perfectamente. Hasta ahí sí. Bueno. Pero sí, y en inglés me defiendo, sobre todo por el tiempo que estuve trabajando en la Oficina de Gestión de Proyectos Internacionales. Y más si es el ámbito de la discapacidad, porque como era un lenguaje muy específico, o sea, a lo mejor para mí es más fácil entender el inglés en el ámbito de la discapacidad con palabras muy técnicas, claro, que el inglés de la calle, ¿sabes? Claro. Es curioso. Sí. De todas maneras, en España es que hay, yo considero, un déficit importante en la enseñanza del inglés en cuanto a cómo se ha enseñado siempre. Se ha enseñado mucho desde un punto de vista gramatical y no desde un punto de vista de que un idioma es una herramienta de comunicación y como tal debe trabajarse desde ahí. Creo que eso es un déficit muy importante que en España pues deberíamos corregir,
que creo que ya se está detectando con las nuevas generaciones, y no estoy hablando de las del PP, que para quien no sepa, la fracción joven del Partido Popular se llaman Nuevas Generaciones, igual que los jóvenes, las juventudes socialistas es del Partido Socialista, por eso me han salido Nuevas Generaciones. Claro. Y he hecho esa broma, pero creo que es un cambio que se está dando porque ya las nuevas, la gente más joven, como tus hijas y los niños y niñas, se han acostumbrado a ver las películas sin subtítulo, en el idioma original, y eso ha abierto muchas puertas, tienen amigos de todas partes, se pueden comunicar, entonces otra realidad que abre mucho hacia otros idiomas y a que se les acostumbre el oído a otros acentos que para nosotros, no sé cómo era en Venezuela. ¿En Venezuela se doblaban las películas? Sí. ¿O generalmente se ponían en idioma original? No, se doblan y la gente prefiere el doblado. Obviamente las doblan en México y entonces tienen un acento, yo no diría tan mexicano, pero sí con mucha de la jerga mexicana. Ellos tratan de lo que llaman el acento, el supuesto acento neutro. Que no es ni neutro ni es nada, y es horrible, dicho sea de paso, para mi gusto. Sí, así se doblan las películas allá. Acá también hay una gran escuela de doblaje de los actores, y la gente pues dobla el contenido al español. Sin embargo, yo recuerdo haber recibido cortometrajes españoles en un festival que dirigía en Venezuela de cine, y me sorprendía que buena parte de esos cortometrajes estaban en inglés, y cuando conversaban con ellos, que siempre se hacía como un Q&A, se les consultaba y la respuesta siempre fue la misma. Es que he crecido, ¿sabes?, viendo programas estadounidenses o ingleses, la música que me gusta es en inglés, o sea, me siento cómodo siendo españoles, viviendo en España, haciendo contenidos en inglés. Sí, eso, bueno, tiene mucho que ver con la influencia de esa cultura, pero yo creo que aquí tampoco se consume tanto el subtitulado y demás, porque hay un gran negocio y mucha gente de los propios actores y actrices que viven del doblaje. Sí. Entonces es algo de lo que ellos se retroalimentan, entonces estamos acostumbrados, pero además se promueve. Entonces creo que es la diferencia en otras partes, que eso no se hace, ¿no? El doblaje además abre campo y camino a, por ejemplo, que además estamos en esa época, ¿no? Justo en esa época. Suele pasar que el actor o la actriz tiene que interpretar papeles de personas con discapacidad o personas por ejemplo, antes pasaba sobre todo con el género. Un actor interpretando, bueno, tenía que ser... Y hoy en día existen actores que en ese mismo crecimiento, y a veces se veían relegados a la industria del cine de doblaje, algún actor que por su discapacidad no puede trabajar de manera convencional en el cine de realidad, pues, el cine live action. Sí, y también en momentos que quizás no salen películas, porque como decía Aitana Sánchez Gijón en su discurso, que me encantó, del Goya de Honor, ¿no? Sí. Que había tenido el privilegio de poder trabajar siempre o casi siempre lo que le gustaba, pero que era un trabajo muy inestable. Pues muchos actores y actrices complementan en su salario o haciendo doblaje, o una cosa que hablaremos en algún momento, que tú sabes que a mí me fascina, que es el audiolibro. Claro. Muchas veces son actores y actrices profesionales los que se están dedicando a la lectura de esa nueva industria que está arrasando en el libro y que creo que está compensando. Sí, muchas de las pérdidas que puede haber por el libro en papel no se está notando gracias a todo ese ingreso del audiolibro. Sí, así es. Y fíjate que además lo hemos hecho también en los otros capítulos. En ese sentido, frente a cámara, una vez vi una película que para mí es luminosa y es un milagro de película, porque además conozco a la directora, es muy buena amiga, se llama Carla Forte, es una directora venezolana que vive en Miami. Y ella en 2016, algo así, hizo una película que se llama Anne, donde el actor protagonista, se llama Carlos Antonio León, venezolano también, interpretaba a una mujer, pero ese hombre tuvo que interpretar a una mujer, no era una mujer trans, es un hombre
que interpretó. Sin embargo, ella por esa misma necesidad, bueno, es que busco a Carlos Antonio, además de por ser un excelente actor, porque no conozco una actriz trans o una mujer que dé ese personaje. Yo quiero que este hombre haga de esa mujer. Y es Anne, el personaje femenino es Anne. Y Anne estaba casada con un tipo que la maltrataba, que era un papel maravilloso, el hombre que lo hacía, un actor cubano que ahora se me escapa el nombre, pero cuando conozco a Carla y converso sobre Carla, ella me dice, es que José, el actor que hace de su esposo, es invidente y hace en una película que ve. Y para mí fue como, es una de esas películas donde yo las pongo dentro de mis películas preferidas. Tengo que verlo yo, me has dejado impactada. Porque claro, yo nunca me di cuenta. Sería maravilloso haberlo visto antes de saberlo y luego saberlo, ¿no? Porque bueno, a mí me pasó así. Más. Yo vi la película, dije, oye, qué buen trabajo, Carla. ¿Y el actor? ¿Quién es el actor? Le pregunto yo a Carla. Y ella me dice, es un actor cubano que vive acá, que conocí. Pero ¿sabes que él es invidente? Y yo, ¿qué? ¿Qué? Porque en la película no es invidente. Y yo, bueno, es además un constante. Después ella hizo otra película que tuve el privilegio de distribuir en Venezuela, que se llama Mickey Maníaco. Y Mickey también sale, hace un papel. Y eso, él lo aborda haciendo lo contrario. Desde su discapacidad, bueno, yo voy de que entiendo que es de nacimiento, voy a hacer papeles de alguien que ve. Y lo hace muy bien, porque yo no, la primera vez no me di cuenta. O sea, cuando vi en Anne, si no es porque Carla me dice lo del actor, no lo... Entonces, bueno, y en ese sentido, si hay alguien que tiene toda la fortaleza y todos los números para hablar de este tema, eres tú, alguien que yo admiro y respeto por todas las cosas que hace. O sea, yo te escucho hablar o leer francés o incluso en el inglés, a veces con mis hijas que en algún momento digo, wow, imagínate, yo pudiese comunicarme de esta manera como lo hace Laura, o todas las cosas que en lo profesional y laboral has hecho. Esas son cosas que son de admirar y son ejemplos para generaciones sobre todo en esta época donde hay ya reivindicaciones y sobre todo en un país como España, donde tú tienes el privilegio de formar parte de esa avanzada, ¿no? De esas personas que luchan por integrar, por mejorar las condiciones, ¿no? De todas las personas que nacen con alguna discapacidad. Sí, yo fíjate, el otro día pensaba, porque uno como que ve las cosas con perspectiva y uno, por lo que hablábamos el otro día de la juventud, yo me siento joven, voy a cumplir 45 años, pero me siento joven. Pero cuando ves en perspectiva que ahora hay una normativa en España que nos podemos jubilar a los 52, dices, wow, me quedan 7 años y me podría jubilar joven, pero me podría jubilar, ¿no? Entonces sería como el final de esa vida laboral en la que yo he puesto todo. O sea, si tú a mí me preguntas, más que la vida personal, más que todo, mi vida ha estado dedicada a lo profesional y a abrir camino a las personas con discapacidad, y de repente sería como, wow, o sea, y ahí como que terminaría, ¿no? Mi espacio. Luego piensas que no, porque hay otras maneras. Pero ahí es donde veo y digo, creo que afortunadamente también, porque uno lo lleva mejor, pero no soy consciente de hasta qué punto mi aportación ha sido importante en este espacio, aunque sea a nivel de Alicante o de Comunidad Valenciana, pero hasta qué punto ha sido interesante esa aportación, ¿no? En el ámbito de la discapacidad. Y pensaba, con los años, alguien estudiará la accesibilidad en Alicante y entonces hablarán de la primera diputada con discapacidad que entró en el ayuntamiento, que adaptó el ayuntamiento, y que luego esa misma en las Cortes entró y se adaptaron las Cortes cuando ella entró. Quiero decir, son cosas en el fondo de un ámbito muy pequeño pero muy grandes. Y pensaba eso, digo, algún día alguien estudiará, saldré en una tesis, claro, estaré en los libros, y bueno, como la primera que... Y lo que falta también, porque además estamos aquí, nos hemos encontrado con esa necesidad de expandir y de seguir creciendo en cuanto a eso, ¿no? Sí. Fundaciones, ideas que a nosotros nos llenan y nos motivan, exactamente. Sí. Porque estamos ya creo que son los tiempos de dejar de mirar a un lado y hacernos, como dicen, no sé si lo dicen acá, a la vista gorda,
y ponernos manos a las obras para hacer del planeta un mundo más equitativo. Sí, y además yo creo que alguna vez te lo he dicho en público, no, o sea, quiero decir, a ti muchas veces, pero aquí no sé si lo he dicho, pero yo creo que una de las razones más bonitas por las que os tenían que encontrar a ti y a tu familia es por todo lo que me estáis aportando de redescubrirme más allá de la discapacidad, como que Laura tiene otros intereses, otros gustos, o sea, me habéis reencontrado con esa Laura que siempre le ha apasionado a Latinoamérica, que muchas cosas se siente una latina más, que le encanta saber de esa cultura, conocer al milímetro, y creo que eso ha sido para mí una burbuja de bienestar y de no sé, sentirme como más plena, ¿no? Y creo que en ese camino de acompañamiento que tú dices que yo os he podido hacer, vosotros lo habéis hecho conmigo de otra manera, ayudando a redescubrirme que la lucha está bien, que uno lo lleva dentro y no puede parar, pero que eso se puede acompañar de otras muchas cosas, de inquietudes, de cosas que te guste hacer, y en ese camino pues habéis ayudado mucho, y yo creo que este podcast es una muestra de eso. Bueno, y creo que ojalá también sea este capítulo parte de esa entre en esa conversación que creo que es muy pertinente, relevante, importante en este momento de seguirla, o sea, de no, eso es como la Dana en este momento. La Dana pasó hace 4 meses en Valencia y no puede ser algo que haya pasado hace 4 meses y ya, sino que hay unas consecuencias y cosas que se tienen que seguir conversando en ese sentido, y creo que lo mismo pasa con los temas de la discapacidad. Todo, o sea, es un tema que no puede ser una moda, claro. Es un tema que tiene que ser transversal, que nos lleve bueno, hasta, porque no sé si, creo que es imposible erradicar discapacidades, porque no lo controlas como ser humano. Entonces, tienes que como sociedad entender que es parte de lo que somos, como la discapacidad es humana. Lo que uno siente que se podría erradicar es la exclusión, pero tampoco es real, porque cuando consigues la inclusión en ciertos ámbitos, la sociedad sigue evolucionando y entonces hay que dar más pasos, ¿no? Claro. Es como lo de la utopía que dice Galeano, sí. Que si te parece lo dejamos para el final, pero sí me gustaría que en la parte de médicos, no he hablado yo apenas, y me gustaría ahí pues lanzar un mensaje, ¿no? hacia sobre mi persona, para quienes no me conozcáis, y de las personas que tuve la suerte de tener al lado. Primero, yo siempre lo he dicho, es que para mí la discapacidad es un regalo. Yo siempre empiezo así mis conferencias, que la discapacidad es un regalo porque gracias a la discapacidad soy la persona que soy, con mis cosas buenas, malas, irregulares, pero como mi vida me gusta mucho, digamos que mi silla de ruedas ha condicionado quién soy y me ha hecho la persona fuerte, peleona, reivindicativa, dura, todas esas cosas, ¿no? Quizás que a veces cuestan ver fuera, pero que a mí me han servido mucho como persona para formarme y ser quien soy. Eso es la madre que me parió. Y también, y eso es lo que quería hacer referencia aquí, los médicos que desde un inicio pues me apoyaron y me ayudaron en ese camino a ser la persona que soy hoy, ¿no? Sin ellos no sería yo. Y siempre digo lo mismo, el Centro de Parálisis Cerebral de Montjuïc en Barcelona, cuando aquí no había apenas centro, que estaba la familia de mi padre allí, mi tía Reme y eso, que no tenía nietos, tenía un hijo y demás, y nos acogieron en su casa siempre como unos más, facilitando mucho a nivel económico, porque imagínate, cuando yo era niña estuvimos primero allí 2 meses, y después teníamos que ir cada 15 días. Eso estuvimos haciendo hasta que yo tuve 7 años. ¿Y cada 15 días tenías que durar cuánto tiempo más? ¿O era ida y vuelta? Sí, era, claro, como es Barcelona, pues pasamos una noche o 2 y vuelta. Okay. Pero imagínate el nivel de... Sí. Si la familia no hubiese apoyado, hubiesen dicho, no, esta es vuestra casa, pues hubiese sido mucho más complejo todo. El nivel de gasto, dices. Sí, de gasto, de no soporte familiar, y que no es solo el gasto, es todo lo que conlleva, el apoyo, la logística. La logística. Y siempre cuento lo mismo, o sea, el día que llegaron mis padres,
por una amiga de mi tío, del hermano de mi madre, que había dicho que por favor me llevaran a este médico, al doctor Ponces. Me hizo una... no sé cómo se llama, pero vamos, una placa para ver qué tenía en el cerebro, y mis padres preocupados lo abrieron y se quedaron tranquilos porque ahí no decía nada de que tenía un tumor. Y al día siguiente, cuando me llevan y le dicen, ¿ve usted ese granito que tiene su hija ese puntito que tiene su hija en el cerebro? Pues eso es una parálisis cerebral. Y no le puedo decir nada porque de la parálisis cerebral no se sabe absolutamente nada. Lo único que le puedo decir es que si yo ahora le digo que su hija es del 98%, que no sale adelante, usted se va a su casa hecha una mierda, no hace nada, y a lo mejor su hija era del 2% que salía adelante. Y si yo le digo que es del 2% que sale adelante, usted va a su casa, trabaja, no consigue nada y viene y me mata. Por lo tanto, lo único que le puedo decir es que usted trabaje y ya veremos qué pasa. Así de honesto, así de duro. Sí. Y bueno, tuve la gran suerte de ser de este 2% que puedo salir adelante. Físicamente sí estoy muy afectada, como tú bien sabes, de mi brazo izquierdo y mis piernas. Necesito ayuda para todas mis actividades en la vida cotidiana, pero he tenido la gran suerte que cognitivamente no me ha afectado, y sobre todo, que nunca agradeceré bastante, de ser de ese 2%, que muchas veces es menos, que tiene acceso al habla y a poder comunicarse perfectamente, que siempre hay algún tipo de problema en eso. Entonces eso me ha facilitado mucho la vida, ¿no? Siempre digo yo el poder de mi voz, y realmente pues es algo que me ha hecho ser quien soy. Así que todo mi agradecimiento al doctor Ponces, que falleció hace muy poquito, a su mujer, la doctora Ana Roldán, que era mi médica también, psiquiatra y psicóloga, y después, cuando a los 7 años conocimos aquí al doctor Tornero, mi amigo Daniel, y su mujer Ana, que era mi fisio, que fueron los que conseguimos que me trataran adecuadamente, porque hasta ese momento no lo encontramos en Alicante, y ya tuve mi rehabilitación aquí. Después me trató ya de más adulta, porque yo a los 18 años, cuando empecé la universidad a los 19, por trauma dije, se acabó, yo no voy a andar nunca, esto es mucho estrés, porque yo de niña pasaba muchas horas en fisio, en psicólogo y todo, entonces me estresé y lo corté. Mi madre dijo, vale, ya eres mayor, ya no te puedo obligar, y lo dejé. No sé si bien o mal, pero esa fue mi decisión, y me dediqué a estudiar. Y después, con los años, cuando mi madre murió, decidí retomarlo, creo que bien, con un gran profesional que era Miguel, hasta que él pudo, y ahora con Óscar, un fisioterapeuta chileno, que me está aplicando otro tipo de técnicas más modernas, con máquinas y de todo, y está salvándome mi brazo, que tengo una tendinitis en mi brazo derecho, que es con el que hago todo, que realmente me está sirviendo mucho. Entonces esos han sido como un poquito los profesionales a los que les agradezco también, que yo lo digo, son parte de mi equipo y son parte de mi vida, porque gracias a ellos, igual que las personas que me cuidan, ¿no?, que me han cuidado, y la que me cuida ahora, que es Patri, y Ana y Miriam en las Cortes, que me ayudan, asistentes personales. Creo que es importante reconocerlos, porque yo, si no, no sería quien soy, ¿no? Que muchas veces en la discapacidad se habla poco de eso. O a veces sí se habla de las cuidadoras, pero no de lo que sentimos quienes no. Cómo nos sentimos los cuidados, las personas a las que nos cuidan, ¿no? Se habla mucho de la perspectiva de la dignidad salarial de ellas, de lo importante que son ellas, pero pocas veces, desde mi punto de vista, se oye nuestra voz hablando de eso, y me parece importante. Cuando viviste en Francia, ¿también tenías una dinámica por los médicos allí, algún médico que te falte, o en esos meses fue solamente el cuidado de esta persona que mencionaste en un capítulo anterior, ¿no? Que sí, era mi amiga Rosario, que me acompañó, ella venía de voluntaria. Sí, intentamos, porque allí había convenio, y intentamos hacer rehabilitación ahí y todo, pero no nos gustó nada una vez, porque allí lo que hace la Seguridad Social es más simple, es decir, tú vas a cualquier sitio privado y tú lo pagas y después te lo reembolsan. Y fuimos una vez, y era una mujer que tenía así como cubículos, tenía varios pacientes al mismo tiempo, y entonces me hacía a mí algo, se iba al cubículo de al lado,
me dejaba y a mí que me da vértigo, no me llegaba a relajar. Luego me dio dolor de espalda porque también lo tengo yo muy delicado si me tocan el cuello. Entonces como que no nos gustó nada la dinámica y la atención, no tenía nada que ver con cómo se trabaja en España. Supongo que sería el carácter francés y entonces lo dejamos, ¿no? Pero bueno, yo quería marcar un poco eso y también la importancia que tienen, en mi caso, los amigos, porque mi familia es muy chiquitita, pero cuando la familia es pequeña, que no hace esa red, mi red de contención, como son los amigos y son la familia que uno elige, y al final con quien cuentas cuando tienes un problema, como el otro día, ¿no? Cuando os llamé, que no cargaba el teléfono, sí, fue como, socorro, no carga el teléfono, no puedo quedarme sin batería. Ellos que viven cerca, les ha tocado esa lotería, la lotería de que yo les ayude en algunas cosas, pero también la lotería que yo los busque, esos son los amigos al final, ¿no? Claro, así es. Dar y recibir. Entonces, bueno, y más cuando una es un poco osada y se atreve a vivir sola, pues las circunstancias que surgen. Ahí todavía nos conocía, pero un día que la luz se fue en media casa, no sé por qué. Saltó un plomo en mitad de la casa sí, en mitad de la casa no. Entonces tuvieron que venir el marido de Ana, vino otra amiga a cambiarme toda la tecnología al otro lado de la casa para que pudiera seguir comunicada con Alexa, para que pudieran continuar funcionando las lámparas, para que pudiera cargar el teléfono. Claro. Mira, a mí algo que me interesa también sobre el tema de la discapacidad, tú que eres una experta en cuanto a investigación y en cuanto a esos datos importantes que tú, que has investigado el tema, que conoces el tema, pueden ser hitos de la discapacidad a nivel mundial o en España que me puedas compartir para yo también aprender sobre eso y obviamente los que nos escuchen también, por ejemplo, la ley Navarro de hace... de noviembre del año pasado, ¿no? Sí. Eso es un hito dentro de la historia de la discapacidad en España. De la Comunidad Valenciana fue. Y de la Comunidad Valenciana, exacto. Sí, fue la ley de accesibilidad universal, que es la primera, creo, que se aprueba en España. Se ha hecho en honor a Teresa Navarro porque, por desgracia, falleció el día, o sea, 2 días antes, o unos días antes de la aprobación de la ley. Y bueno, en honor a ella, que era la defensora de personas con discapacidad y una gran luchadora, se puso ese nombre. Y bueno, esas leyes son importantes porque marcan hitos y marcan derechos. Pero yo creo que en España lo más importante son un montón de derechos subjetivos, es decir, de derechos fundamentales que se están logrando en el día a día, que muchas veces los que los vivimos no somos conscientes. Como puede ser algo tan simple como la gratuidad de la medicación, de todos los aparatos ortoprotésicos, aunque falte mucho camino por recorrer, o el hecho de una ley de dependencia que te dé una prestación mayor o menor, pero tener derecho a una prestación aunque funcione mal y mucha gente fallezca sin que se le haya dado y haya que mejorar las listas de espera. Pero tener derecho a esa prestación, ya sea económica o en función de un servicio, por el hecho de tener una discapacidad, de que sintamos que existe un estado del bienestar que facilita. Hay mucho camino todavía por hacer en el sentido de, por ejemplo, los mundos, o sea, el mundo rural, es decir, la España vaciada que se habla tanto. En ese sentido, con la discapacidad es mucho más complejo. En el ámbito de las mujeres con discapacidad, por ejemplo, y en el ámbito ginecológico es una lucha tremenda que llevo, porque muchas veces la propia discapacidad hace que se nos invisibilice como mujeres, con las dificultades de las mujeres, con los datos que agradezco al CERMI, que es la Confederación de Personas con Discapacidad en España, el trabajo que está haciendo para intentar visibilizar eso. Pero hay que hacer campañas de sensibilización, porque muchas veces los maltratadores son los propios cuidadores o familiares, entonces es muy difícil de detectar. Claro. En el entorno y la vulnerabilidad es muchísimo mayor. Y hubo algo que mencionaste en algún momento que es una ley también, pero de la época de Zapatero. La ley de dependencia, esta que estaba hablando, que es la que genera el derecho que como persona con algún tipo de dependencia o discapacidad tienes derecho a tener
un apoyo del Estado porque tus dificultades son mayores. Entonces, por eso te decía un derecho subjetivo como tal muy importante. Ahí, como persona reivindicativa que soy y que trabajo en el tema, te diría que esto nos daría para un capítulo o para más, pero se llama Ley de Dependencia y Autonomía Personal. Y para mí habría que hacer un salto, o sea, ser capaces de dar un salto importante, de un cambio de paradigma y empezar a hablar de ley de autonomía personal, porque la gente muy dependiente también necesita ese salto. También necesitamos que se le tenga en cuenta para la autonomía personal. Es decir, estamos en otro momento social. Antes se pensaba en la gente dependiente para que se cuide en casa y se quede en casa, como el tema de la teleasistencia, que es un colgante que tú necesitas algo y avisas y el servicio de emergencia se pone en contacto contigo, pero es solo en el recinto de la casa. Ese ejemplo ya te dice mucho. Ahora están empezando a inventar dispositivos para que tú vayas por la calle y eso te detecte igual, porque el concepto ha ido cambiando, pero sí que es cierto que cuesta mucho. Por ejemplo, el otro día que estuve en la Fundación Lucas Koch, que son muy muy pioneros en cuanto a vida autónoma y es un modelo de verdad para replicar. Ellos, una de las luchas que tienen es que la gente, por ejemplo, que está en camilla porque no puede movilizarse mucho, también tenga un derecho a una vida digna. Y en San Juan, que es donde están ubicados, un pueblo muy cerca de Alicante, están luchando para que haya un espacio para las camillas donde no puedan ser molestados, para que la gente que está en camilla o está encamada pueda ir a los conciertos a escucharlos. Por ejemplo. Y eso lo aborda también la reciente ley de accesibilidad universal. ¿Qué es lo que aborda? Porque a mí no me queda totalmente claro porque... Sí, la ley de dependencia es más como prestaciones de tipo para vida independiente, que puede ser o centros de día o residencias, o prestaciones económicas para apoyo de tu vida cotidiana, digamos. Okay. Como un complemento para que tu vida pueda ser autónoma con el servicio que tú decidas. Puede ser llevándote a tu casa la comida, con una persona que te ayude a limpiar, hay diferentes servicios o una prestación económica que se da también. Eso por un lado. Y la ley de accesibilidad universal es más a nivel de garantizar como administración, es decir, que en la Comunidad Valenciana, a partir de ahora, todos los edificios tienen que ser accesibles en todos los ámbitos y de todo tipo de cuestiones, es decir, no solo de barreras físicas, que quizás estamos muy acostumbrados a que tiene que haber rampa, todo tiene que ser accesible, sino pues barreras de tipo accesibilidad cognitiva, que no sé si lo has visto alguna vez, pero ya cada vez se da más, los pasos de peatones que tienen dibujado un ojo, un pare, para que la gente autista lo ve y lo sepa identificar por medio de pictogramas, por ejemplo. O en los autobuses que hay unas pantallas que aparece por escrito para las personas sordas. Claro. Y las personas ciegas, antes recuerdo que era indiscriminadamente, y ahora ya es a través de un mando que tienen ellos. Lo del semáforo. Sí, entonces, por ejemplo, les pita el semáforo o en el mismo autobús lo pinchan y les dicen qué parada están para no tener que tenerlo siempre puesto. Sí, ya. Quiero decir, ese tipo de cuestiones que muchas veces no se conoce y hacen que haya accesibilidad para todo el mundo de mil formas. O los parques, tú que tienes niñas pequeñas, se están empezando a hacer parques accesibles a niños y niñas con discapacidad, cuestión muy importante. Claro. Para que se puedan de verdad vivir, integrar sí, y vivir lo adecuado a su edad, ¿no? Claro. No como yo, que tenía que verlo desde fuera, aunque bueno, yo era un poco osada, pero igualmente era difícil. Pues, alegra mucho esos cambios. También, y con eso dejo, ¿no? Me parece interesante cómo empiezan a haber juguetes que representan esa realidad. Es decir, tú ya los has visto, que lo tengo aquí. Sí. Mi colección de muñecas con discapacidad y una
eh, muñeca que tiene una prótesis para un implante coclear para la gente sorda que quiere ser sorda, sorda hablante, digamos, que sabes que hay otros que quieren ser sordos signantes utilizando la lengua de signos. Luego tengo una muñeca que es en silla de ruedas, o sea, hay diferentes, otra que tiene una pata de palo, digamos, una pierna ortopédica, porque me la trajeron de los Juegos Olímpicos de París, una amiga. Exacto. Entonces... Que bueno, ahora hay Juegos Olímpicos también, que es algo que... Paralímpicos, exacto. No sé en qué año empezaron, pero yo te digo que en España el cambio de mentalidad, a pesar de que llevamos muchos años luchando, el cambio de mentalidad vino con Barcelona 92, que ahí empezó a cambiar Barcelona por encima de Madrid, por encima de... Y eso hizo que el cambio de mentalidad cambiara en todos los sentidos. Así que aprovecho desde aquí a dar las gracias a Barcelona 92 y a todos los catalanes, porque por la zona del Porto Olímpic empezó y ya nunca paró, y siempre es la ciudad en la que todos nos miramos en cuanto a modelo de accesibilidad, aunque siempre se puede mejorar. Así que gràcies, Barcelona. I els meus amics d'allà també. Bien. Y bueno, hay filmografía sobre esto, variada, sobre el tema, sobre diversas discapacidades, y yo en lo personal tengo un compromiso con ella desde que estaba en la universidad. Yo recuerdo que en mi grado, en mi año, habían 2 chicos con Asperger, y se nos dieron como que talleres de cómo tratar con estos compañeros que tienen allí algo que nosotros tenemos que identificar y saber, para evitar, además, que era muy fácil hace 20 años atrás, el bullying o meterse con ellos porque no entiendas qué es lo que tienen estas personas. Entonces son los raros, y no eran que eran raros, sino que tenían Asperger. Y así con eso, recuerdo que mi trabajo social en la universidad, en la primera carrera que hice, te exigen hacer una labor social, y mi labor social era contar cuentos en el Hospital Clínico Universitario, en la Universidad Central de Venezuela. Y bueno, allí te topas con niños desde muy enfermos a niños con ciertas discapacidades, y era, ¿sabes? Algo que si no empatizas y no creas o no sientes, mejor dicho, esa necesidad de ayudar, es como estás mirando para otro lado, estás haciendo algo que entonces eso, tenía yo 20 años cuando estaba haciendo labor social, me quedó muy en lo profundo de mi personalidad, y es como algo que me encantaría hacer, y lo hemos hablado, una película donde el personaje que existen, como decía al empezar esta parte, de que obviamente existe filmografía sobre personas con discapacidad, pero hacer una película donde el protagonista sea una persona con discapacidad, que además estoy pendiente de ver Buffalo Kids, que me recomendaste, que es una animación española donde reivindica, donde el protagonista es... Pero Cuerdas sí lo has visto, ¿no? Cuerda, que tiene que ver con... Cuerdas es el personaje de Buffalo Kids, y es un corto que además ganó un montón de Goyas, y está en YouTube, de hecho, y es la historia de su hijo con su hermana. Bueno, es una historia mini de un colegio, pero muy interesante, de lo que es la inclusión educativa, y llegó mucho lo que era la gran discapacidad de alguien que le cuesta comunicarse, que no tiene apenas movimiento, y cómo puede motivar a alguien que está cerca. Era un homenaje a su hijo que falleció y a su hermana, pero al final se generalizó de tal manera, y Buffalo Kids es en el aniversario de eso, no sé si ha sido 15 o 20 años después, se ha hecho con ese mismo protagonista otro tipo de largometraje, pero el origen es Cuerdas, que es totalmente recomendable. Y por lo que decías del Asperger y lo poquito que se conoce, yo recomiendo desde aquí un libro que leí que me encantó, que se llama La razón por la que salto, y es el primer libro escrito por una persona con autismo profundo, gracias a su comunicador y a un comunicador que tenía por los pictogramas, y a su psicóloga y tal, que quisieron sacarlo adelante.
Entonces cuenta lo que él siente, cómo se siente, por qué está aislado y qué le molesta de la gente, qué miedos tiene. Es súper interesante. Y hay una película en Disney también con testimonios que se llama igual, basada en ese libro. Es un japonés. Ah, fíjate. Entonces vale la pena, como siempre hacemos aquí recomendaciones. Sí. Y luego una de mis películas favoritas, que es Intocable, que en... La francesa. Intocable, que en Latinoamérica se llama Amigos. Cuestiono por qué, pero bueno, dejemos puntos suspensivos. Más adelante lo entenderéis, pero bueno, estoy haciendo, creo que un libro interesante sobre eso. Pronto lo veréis, y sobre la figura del asistente personal y cómo ahí se refleja, así que quizás por eso siempre me ha llamado tanto la atención. Pero bueno, seguiremos comentando. Muchísimas gracias, Edgar. Gracias a ti. Es un lujo esto, de verdad. O sea, yo lo disfruto, y de ver que nos escuchan todavía más. Verdad, también. Gracias a los que nos escuchan, a los que se suscriben, a los que se vayan a suscribir y se sigan suscribiendo. Les agradecemos y bueno. Y por favor, hacernos sugerencias, lo que creáis conveniente, de temas o de cosas que os gustaría que hablemos. La política ya hemos visto que no mucho, pero el resto... Sí, es verdad. El resto te mantiene ahí la gente pendiente. Bueno, gracias. Muchas gracias. Chau.